Jesús en todo lugar proclamaba las verdades del reino de Dios y enseñaba cómo vivir. Cómo vivir. En la iglesia necesitamos los dos elementos. Necesitamos la palabra de fe, pero necesitamos enseñar a vivir la práctica. El querigma no es algo vago, por eso es importante predicar a Cristo, el hecho de Cristo, su palabra, su vida, su obra, su venida, su muerte, su resurrección, su exaltación, su pronta venida. Hay cosas que son invisibles y otras que son visibles, parte del querigma. Murió un hombre en la cruz, fue lacerado, pero espiritualmente, Colosenses 2, 14, 15 dice que, y despojando él a los principados y a las potestades. Estaba ocurriendo algo tremendo cuando se llenó la tierra de tinieblas, el infierno mismo sobre Jesús, y él cargando la maldición de toda la humanidad. Y despojó a los principados y a las potestades, y fueron exhibidas públicamente en ese cuerpo completamente desnudo, hecho pedazos. Ahí estaba Jesús hecho maldición. El justo pagó por los injustos. Hubo un hecho espiritual, se conmovió la tierra. Un hecho físico, bien pancho, se rasgó el velo del templo de arriba abajo. ¿Y qué fue eso? Había un hecho espiritual. El Padre mismo dijo: chiquillos, está abierto el camino. Todo está saldado, está pagada la deuda. ¡Entren! Todos, todos, todos. Proclama. Cuando Jesús dijo: vayan y hagan mis discípulos, estaba implícito ahí el hecho de la predicación, el anuncio, la proclama. No hay manera de hacer discípulos si no facilitamos, si no entregamos el mensaje. La proclamación. ¿Y cuál es el mensaje? Las buenas noticias. Bueno, ¿cuáles son las buenas noticias? El hecho de Cristo. El anuncio, ¿no es cierto?, es que la luz vino al mundo. El problema es que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que venía a la luz y se exponía a Jesús, creyendo en Él, recibiéndole a Él, tenía la potestad de ser llamados hijos de Dios. El anuncio, la proclama, es algo sumamente importante para ser discípulos. Y Él decía, ¿cómo? Bueno, hagan discípulos, estaba predicarles, y lo hacíamos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo. ¿Estaba hecha la pega? No. Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Vamos a adentrarnos de a poquito. Les pido que tengan paciencia, pero oreja, pestaña, ceja, no, ¿cómo era? Ojo, eso, ojo, pestaña y ceja. Allá. Listo. Es decir, como ojo al charqui. Mateo 9:35. Alcanzamos a ver algunos textos de cómo lo hacía Jesús. Bueno, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos, la enseñanza, y predicando el evangelio del reino. Enseñando y predicando. Vamos a ver estos dos elementos de aquí en adelante, hoy día. Vamos a verlos, si Dios quiere, en detalle. ¿Qué tiene que ver con la predicación? ¿Qué predicamos? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que involucra la predicación? Que genera fe en un corazón, que le permite volverse a Dios, arrepentirse. ¿Y qué significa la enseñanza? Para que ese que se arrepintió y que ahora tiene fe en su corazón va a poder obedecer. Porque una cosa es primero que la otra.
Y mencionamos que Jesús siempre tenía el tercer componente y que Él sanaba, entiéndase, liberaba, restauraba, manifestaba la voluntad de Dios para con todo el género humano, desplazando los poderes de las tinieblas, porque el Espíritu del Señor estaba con Él para deshacer las obras del diablo. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba. Tú necesitas predicar, enseñar, sanar. ¿Qué cosa? Predicar, enseñar, sanar. ¿Lo crees? Es parte. Y nos vamos a dar cuenta que es parte también de la comisión que Él nos dejó. Entonces vimos este ejemplo que lo más parecido a entenderlo es una aguja. Una aguja que tiene un hilo. Cuando queremos coser algo, necesariamente tenemos que enhebrar la aguja. Puedo tener la aguja acero quirúrgica, pero más. Mire, mi suegro que tiene una aguja, yo lo veo porque perfora talabartero, entonces perfora cuero. Y unos agujones así que quiera comprar cinturones, la mejor calidad, el mejor precio, distintos modelos. Por favor, el mochario está en el automóvil. No, pero aquí no, aquí no se compra, no se vende. Necesita esa aguja, porque esa aguja va a penetrar y puede penetrar las durezas, las costras, las cáscaras más inmensas. Esa es la predicación, ese es el anuncio del Evangelio. Cuando se proclama con autoridad, esa palabra es ungida, pero penetra hasta lo más profundo. Por eso Pablo decía que el Evangelio que nosotros tenemos es poder de Dios para salvación. El anuncio, nuestra proclama es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para los judíos y también para los que veníamos de los gentiles. Es poder de Dios, porque es una aguja que es capaz de meterse y hasta los tuétanos, la palabra. Este anuncio tan tremendo. Pero yo puedo generar y penetrar hasta lo más profundo. Pero para coser necesito el hilo. Eso va al propósito. El anuncio va a ser esa estocada donde yo voy a poner la aguja, pero si no tengo hilo, no voy a poder cerrar. Sellar, no se cierran las heridas. Hay muchas cosas que quedan inconclusas en la vida, en el carácter, en nuestras vidas, en la familia, en el trabajo, en la administración de las finanzas. Muchas cosas que al final los que sufren es también el mundo, porque nosotros, debiendo muchas veces ser luz, damos un ejemplo que no es a veces el que corresponde. Y a veces ocurre porque podemos tener una palabra de fe, pero si no hay enseñanza, esto no queda bien cerrado. Vamos a ver los dos componentes. Predicar. Proclamar, anunciar. Esta es la imagen de esa casi como con una corneta. Ustedes se acuerdan los antiguos pentecostales en las plazas, ¿no es cierto? ¡Alma que escucha! ¿No es cierto? Y bueno, eso es una figura de lo que es la proclamación, el anuncio. No necesariamente tiene que ser con corneta. El anuncio puede ser uno a uno, pero involucra una actitud de una entrega de un contenido que lo conoces al revés y al derecho. No significa que vamos a entregar todo el contenido inmediatamente, porque sería imposible, pero necesitamos conocer de qué se trata el anuncio. Porque algunos inclusive predican y empiezan y les predican de los querubines y las 7 alas y ¿quién dijo que esa era la proclama? Yo he escuchado a algunos tratando de evangelizar y están enseñándole respecto al divorcio o al recasamiento o
o enseñándoles respecto a no robar, no mentir. Eso no es proclama, eso no es. Y si intentamos compartirle a otros y no lo hacemos con la proclama, no vamos a poner fe, sino que lo que vas a traer es rebelión y rechazo. Y algunos le tienen tirria a los que parecen cristianos, pues estos que son los morales, no, los perfectos. Es morales. Pero vamos a verlo cómo funciona y en qué consiste. En el griego la palabra es kerygma. El kerygma. Muchos de acá, yo sé que esto no es nuevo para nada, pero es importante porque hay algunos que están acá que no lo han escuchado y que es trascendente para efecto de la misión. La misión que tenemos en nuestra vida, ¿no es cierto? Y la misión que estamos desarrollando en la calle, con la operación El Retorno, ¿no? Entonces va a ser muy importante que el kerygma sea algo, pero súper claro. ¿Cuál es el contenido del kerygma? ¿Cuál es? Es la verdad. No es una verdad, no es subjetiva, no es mi verdad, es la verdad, que no cambia, no está sujeta ni a raza, cultura, ni a las épocas. ¿Y por qué es la verdad así de relevante? Porque revela la persona de Cristo y su obra. Ese es el anuncio. Revelar la persona de Cristo y su obra. Obviamente que dentro del kerygma va a estar implícita la paternidad de Dios, porque fue el Hijo quien nos vino a revelar que Dios era papá, que era padre, que Él no quería tener robots, ¿no es cierto?, y el gran ejército de Jehová que derramara sangre para conquistar las naciones, sino que quería hijos que amaran, que estuvieran dispuestos a dar la vida por los hermanos. El kerygma es el hecho de Cristo. Escúchame. El kerygma es el hecho de Cristo. ¿Y qué requiere de nosotros? ¿Qué requiere de las personas de escucharlo? Solamente una cosa. Creer. Fe. Nada más. El anuncio del kerygma no tiene un mensaje que deba responder a la obediencia, en absoluto. El kerygma no se puede obedecer. Dios se hizo hombre. En otras palabras, podemos decir nosotros que Jesús es Dios. Dios hecho carne. Bueno, eso es kerygma. ¿Tienes que obedecer eso? No. Jesús nació de una virgen. No se puede obedecer, sino que se cree. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Qué tremendo! Jesús vino para darnos a conocer al Padre. Es interesante que todas las otras versiones modernas, Dios habla hoy, NBI, Palabra de Dios para Todos, Nueva Traducción Viviente, lo pueden ustedes buscar, inyectan en este versículo que Jesús explícitamente es Dios. Dios. Juan 1:18. Como les dije, la paternidad de Dios está implícita en el kerygma.
de que Él verdaderamente quiere adoptar hijos suyos por el puro afecto de su buena voluntad, y que somos aceptados absolutamente todos nosotros en Cristo, que es el amado. Ya, ¿vamos para adelante? Escucha, aquí está. ¿Vamos para adelante, hermano? Sí, pues más. Ayúdenme, por favor. Pedro. Amén, Pedro. Ya. Vamos, Mateo 28, 19, 20. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. O sea, los discípulos hay que hacerlos. No surgen así porque sí. Y no consiste solamente en entregar la proclama, sino que necesitamos enseñar luego a obedecer todo lo que nos ha mandado. Vamos a ver que aquí están presentes nuevamente los dos elementos: la predicación y la enseñanza. La enseñanza, vimos la primera parte del querigma, el anuncio, y vamos a profundizar en eso. Pero para ver la otra parte, la enseñanza o la doctrina cristiana, la enseñanza de los apóstoles, en griego la conocemos por didaqué. Si bien después del año 100 hubo un compendio que se le denomina la didaqué, que lo utilizaron los padres de la iglesia, para efectos de esta enseñanza estamos hablando de la didaqué, es la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles, ¿ya? ¿Y de qué se trata esta enseñanza? ¿Qué tenemos que enseñar a aquellos que creyeron el anuncio del mensaje? Porque al oír, oyeron con fe, y ahora, gracias a la fe, al haberse convertido, están en condiciones de recibir la doctrina, la enseñanza. Si hay alguien que no se ha convertido, ¿cómo voy a venir a enseñarle a obedecer? Imposible. Tenía un chancho chiquitito y yo el chancho lo meto a la casa, ¿no es cierto? Ya, voy a bañar al chancho porque se lo voy a regalar a mi esposa, que le encantan los chanchitos chicos. Y lo meto a la tina, le echo quick primeramente, porque venía, pero cerdo, bien bañado, champú, le pongo gel al shoulder, lo limpio, pero todo después, colonia Monix, pero escobilladito, se los dejo lindo el chanchito, precioso. Soplado. Si viviéramos en el campo donde vivía mi suegro, si encuentro un ratito la puerta abierta, ¿sabéis lo que va a hacer el chancho? Va a salir pero corriendo, ¿no es cierto? Porque es chancho. No hay manera. No, por más que lo lave, lo voy a volver a entrar, ahora le voy a cortar las uñas, le voy a poner lápiz labial, le hago todo lo mismo. Va a faltar solamente la oportunidad y ese animalito va a manifestar su naturaleza. Es un cerdo, ¿no es cierto? A no ser de que hubiera un milagro, ¿no es cierto? Y hubiera un doctor y dijera, mira, ¿sabéis que nosotros operamos aquí animalito? Y ¿sabéis que cambiemos y le voy a poner el corazón de un cisne? Y le abren el corazón, ¿no es cierto? Y le cambio el corazón al chancho y le pongo el corazón de un cisne. Lo cierran, cirugía, y se fue el chancho al barro donde siempre, con todo lo otro, a comer cáscaras de papa, tomates podridos, y está en el barro el primer día ahí, pero chancho pasándola, pero increíble. Al segundo día también una chancha le hizo pipí y él feliz, y revolcándose ahí. Una semana, feliz el chancho. Pero resulta que a las 2 semanas estaba ahí en el barro y de repente así como miró y vio pasar un ganso así. ¡Ay, hijo mío! ¡Qué bonito! Vio volar un ganso. Nunca se había fijado que había un ganso. Y a las 3 semanas de repente como que el barro empezó como a... ¡Ay!
Empezó como a incomodar. Al mes empezó como, ya no se metía al barro. Bueno, a los 3 meses empezó a mirar las gallinas, empezó a mirar los pájaros, y resulta que a los 6 meses ya estaba metido en otro corral. Claro, por fuera parecía, pero el milagro ocurrió adentro, ¿no? Bueno, y ese chancho, ahí hay que enseñarle, porque tiene un nuevo corazón, la enseñanza. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza? Son los mandamientos y ordenanzas. No vengas a darle ordenanzas a los que no han nacido de nuevo, porque vas a provocar rechazo. Y no todos los mandamientos son para todos los discípulos en el mismo momento. Ojo, la palabra es una y la entregamos, pero debemos ser sabios los que estamos formando cómo dosificamos en base a la fe que ha sido desarrollada en el corazón, que nos va a poder permitir obedecer. Si a mí me hubieran avisado el primer día que yo me convertí, José Miguel, no vaya a poder chupar, no vaya a poder hacer esto, yo digo, chao. Porque el Señor tuvo que trabajar en mi corazón como el de todos para desarrollar la fe, de tal manera de que ahora sabemos que, no es que el pecado me domina, sino que ahora yo tengo autoridad sobre él. El contenido son los mandamientos y ordenanzas. ¿Qué es lo que revela? La doctrina, la enseñanza, revelan la buena voluntad de Dios. Por eso es tan importante. La vida que revela cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que revela? Y dice Romanos 12, 2, 3, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No siempre es agradable para nosotros. Casi nunca es seguro. No. Es buena, agradable y perfecta para Él. ¿Y qué es lo que requiere la vida? ¿Qué? Una sola cosa. Requiere obediencia. No requiero fe. Ya la fe la tengo para responder en obediencia. Algo tan simple como que el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos para que pueda suplir sus propias necesidades y ayudarle también a otros. Eso es vida que no tengo que creerlo, no, solamente se obedece. Hablen verdad los unos con los otros. O sea, no puedo mentir. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si no, das lugar al diablo. Es decir, soluciona el tema, raíces de amargura, problema, enojo en el mismo día. Eso es algo tan práctico, eso es doctrina elemental cristiana. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos más de 100 mandamientos de Jesús que apelan precisamente a esto, a la formación y a la enseñanza. Y tenemos toda la instrucción, la mayoría de ellos a través de las cartas del apóstol Pablo, donde nos facilitan la doctrina cristiana. ¿Qué es lo que enseñamos a otros? Que nos va a permitir poder cerrar junto con la proclama. Siempre van a ir juntos. Vamos a ver un ejemplo. Juan 8, 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Estos que creyeron en Él eran judíos. Si creyeron en Él es porque oyeron el mensaje de Jesucristo. Y muchas veces
al ser confirmada la palabra con prodigios y milagros, la fe era potenciada. Y algunos inclusive, gracias a los milagros, creyeron. Otros se asombraban, ¿no es cierto? Porque, oye, con la autoridad que habla, nunca nos habían hablado así. Porque era una proclama como de quien tiene autoridad. Entonces la gente que creyó en él, ¿qué pasó con la gente que creyó en él? Jesús les dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis, ¿qué cosa? Enseñanzas. Una cosa es creer, pero para ser verdaderos discípulos de Jesús necesitamos ser fieles a sus enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ese texto que es tan lindo que a veces lo usamos como caballito de batalla. Conocerán la verdad te hará libre. Sí. Primero cree, luego permanece en su palabra, sé fiel a sus enseñanzas y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Entonces, creyeron y ahora ¿qué? Mantenerse fieles en sus enseñanzas, la aguja y el hilo. El objetivo de la doctrina de la vida, ¿qué? Es muy simple, es hacernos semejantes a Jesús. Y abarca todas las áreas de la vida. Maridos, digan, ayúdanos, Señor. Oye, sea valiente, ayúdame, Señor. Familia, trabajo, sexo, dinero, adoración, servicio, relaciones humanas, etcétera, etcétera, etcétera. La vida que es un cuerpo de enseñanzas que no es interminable. No es algo que vamos y le vamos añadiendo y que no. La enseñanza cristiana es simple, es completa, se requiere al menos, Jesús se tomó, al menos con sus discípulos, 3 años y medio para ir inyectando aquellas enseñanzas, pero es un cuerpo de enseñanza muy claro. Mateo 28:20, es simple y claro, y el carácter es imperativo. Por eso existe una definición bien radical y revolucionaria, ¿no es cierto?, de discípulo, ¿no es cierto? Y que ¿quién es discípulo? Bueno, aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Ay. Y pues bueno, como suelto el cuerpo, si hace todo lo que Cristo, oye, ayúdanos, Señor. Inclina nuestro corazón, porque no es fácil. El camino no es ancho, es angosto. Angosta es la puerta. Lo interesante es que es imperativo. Cuando somos confrontados con la doctrina, nuestra respuesta es amén. Si existe argumentación o existe alguna ¿cómo es la palabra? Lucubración. Tratando de encontrarle la quinta pata al gato. No, si en realidad el Señor no quería decir eso, si lo que quería decir era esto. Oye, a ver qué dice. No sé, maridos amen a sus mujeres. Chuta. Esposas, chuta. Estén sujetas a sus maridos como al Señor. Hijos, obedezcan en todo a los padres. No, si es en todo, pero no es que no es todo. No. Está claro. Y es imperativo. Bien. Eso fue el día de ayer. Ahora para entrar yo tengo las 12 y no es mentira. Hermano. Es la 1 en su reloj. Aleluya. Eso que nos cambien la hora, sí, que a uno se le ocurre que este domingo tienen que anunciarlo, pues, hermano.
Ya. No mandaron ni un mensajito. Ni uno. Yo tuve que mandar uno, se lo mandé a un grupo y dije, oye, claro. Ya. Pero veamos. Ahora está ahí Claudio, ahí está ahí. Es importante para ti, mucho. Yo estaba muy interesado que tú pudieras escuchar también esto, porque es muy importante tenerlo claro. Vamos a partir por el querigma. ¿Y por qué es tan importante tenerlo claro? El mensaje que predicamos, el contenido, ¿por qué es tan importante? ¿Ah? Porque podemos cometer errores también. Bueno, los vamos a cometer. Pero podemos equivocarnos en el anuncio que estamos haciéndoles a otros. Porque la palabra de Dios lo que desarrolla en la vida es fe. Fe para conversión, para arrepentimiento. Entonces tenemos que estar predicando las buenas noticias de manera correcta. El querigma. Como dijimos, el querigma anuncia el hecho de Cristo, el centro de la historia de la humanidad, el Cordero que había estado destinado desde antes de la fundación del mundo. Vino a Judea, allí en Belén, y nació de una virgen, vivió inmaculadamente, siendo luz, su vida completa, ofreciendo ruegos al que podía librarlo de la muerte. Con gran clamor y lágrimas, Jesús lloraba. No solamente en ese versículo solo que tenemos que Jesús lloró. No, Jesús con gran clamor y lágrimas. Toda su vida consistió en darse. Él no vino para ser servido, sino para servir. El Rey del universo vino a habitar en un envase tan pequeñito, sujeto a pasiones, a las mismas tentaciones que tú y yo. Y su vida entera nos demostró que era posible vivir en unión a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las palabras que yo les hablo no son mías, sino del Padre que me las ha dado. Su vida involucra el querigma, su obra. ¿Qué obra? No solo su obra en la cruz, el derramamiento de su sangre, sus milagros, sus curaciones, su compasión por tocar a los intocables, su obra de misericordia en vez del juicio. ¿Cuántos casos? Si ustedes vean en el Evangelio, eso es querigma. Cuando se acerca a la mujer que la iban a apedrear por adúltera, ni yo te juzgo, vete, no peques más. Aquella que padecía flujo de sangre, ¿no? También que tocó el bordecito de su vestido. Ustedes recuerdan el encuentro con la mujer de Samaria. Instancias tan preciosas. Su vida entera está cargada de un ejemplo de la compasión, la misericordia y de la justicia de Dios. Justicia, ¿por qué? Porque Jesús se enojaba, chita que se enojaba. ¿Y sabes qué es lo que hacía cuando Él se enojaba? ¿Ah? Hacía una obra buena. Sí. Acuérdate de estar en la sinagoga y estaban uno ahí, el día sábado, que Él va a sanar, no va a sanar. Y Él llegó y choreado, en su espíritu, en el fondo. Tira la mano, le dijo, tira la mano, ¡pum!, se le compuso. Los religiosos hervían. Pero Él utilizaba Él manejaba su psicología de una manera perfecta, ¿no? Cuando echó a los ladrones, allá a los que comercializaban en el templo, no llegó y pateó la perra así porque se le ocurrió. Recuerden que Él sentadito y empezó a hacer un látigo. Y de ahí, fuera, demostrando también el ímpetu
que ese templo también nos refleja a nosotros, que es casa de oración y no cueva de ladrones. Es por eso que el Evangelio, que es poder de Dios, involucra también una tremenda guerra en nuestra vida, donde el Señor va a ir desplazando los gusanos, entiéndanse, demonios, vicios, complejos, inseguridades, temor al hombre, heridas, rechazo, abuso, cuánta cosa, y todo eso lo va a ir sacando, todo eso, para que sea verdaderamente una casa de oración para todos los pueblos. El querigma, su vida, su obra, su muerte, eso es parte del anuncio, Claudio. Lo que Él hizo, tomó tu lugar, mi lugar en la cruz. Su muerte, su palabra, es su palabra. Involucra su resurrección, eso es parte del anuncio. Que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Llevó cautiva la cautividad, subió arriba y repartió dones a los hombres. Eso es anuncio. Que está exaltado a la diestra de Dios Padre, glorioso, todopoderoso. Y de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es anuncio. Su exaltación, su encarnación también. Eso es parte. Y no es que tienes que, en una sola vez tienes que incluir todo. Porque el Espíritu Santo te va a mostrar qué elemento del querigma en un momento Él va a ocupar. Porque cualquiera de ellos puede generar fe para la obediencia que es por la fe. Su preexistencia, ¿no es cierto? Porque Jesús existía mucho antes de que el mundo fuera. No existía en la forma, digamos, y su nombre Jesús fue dado aquí en la tierra, ¿no? Llamará su nombre, le dijo el ángel Gabriel a María. Emmanuel, que Dios con nosotros, iba a llamar su nombre Jesús. Pero el Hijo estaba en el principio con el Padre. Aquel que estaba en el seno del Padre y que era Dios y que vino a dar a conocer a Dios, siempre estuvo. Pero el Hijo nos fue manifestado y Él vino a revelar verdaderamente a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Jesús existía antes. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1. En Él estaba y el mundo por Él fue hecho. Su preexistencia, la palabra, el Logos, Cristo. Y tenemos en la Escritura también elementos de la preencarnación de Cristo, también lo que podemos denominar cristofanías. ¿Quién estuvo ahí cerrando la boca del león a donde estaba en el foso Daniel? ¿Quién estaba ahí con Sadrach, Mesach, Abed-Negó en el horno de fuego? ¿Quién era el varón de Jehová? ¿Quién era el comandante de los ejércitos de Jehová? ¿Quién llegó ahí junto con Abraham y que llegaron estos y que Abraham ofreció sacrificio? Bueno, tenemos imágenes de Cristo. Ustedes recuerdan también al que es denominado admirable, ahí cuando Gedeón tuvo ese encuentro. Hay imágenes de Cristo ahí. Peniel, ¿con quién luchó? Yo le dejo la pregunta. Luchó con Dios y dice que prevaleció, quedó cojo. ¿Ah? Jesús existía antes de la fundación del mundo. Esto es parte también del querigma. Su persona completita involucra también la predicación, su bautismo con Espíritu Santo y fuego.
Juan dijo, la verdad yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su sandalia, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso es parte también del querigma. Dios no solamente quiere renovar tu corazón, cambiar tu mente a través de la palabra, a través de una doctrina bien puesta, una sana doctrina, tomando leche no adulterada de la palabra, sino que también te quiere bautizar en su Espíritu Santo para que chorrees a Dios, para que el Señor te salga por los ojos, por las orejas, te chorree por la nariz, o sea que empapados de Cristo, y su poder también pueda venir sobre ti. Que ese fue el distintivo de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuál Hijo? Bueno, Dios le mostró, bueno, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, ese es. Porque el Espíritu Santo antes venía, pero después se iba. Sobre los profetas, sobre los reyes. Recuérdense nomás sobre Saúl. No era profeta, estuvo con los profetas, estuvo profetizando después. Tremendo. Pero después tenía encima otro espíritu. Dije Saúl. Samuel era el profeta. ¿Dije Samuel? ¿Qué me andáis confundiendo? ¿Ya? Entonces es muy distinto. El Espíritu Santo antes venía, los capacitaba para una obra específica, pero después la diferencia es que Jesús 24/7 Él trajo una revolución y aprendemos viéndolo a Él cómo se anda en el Espíritu. No era yendo al templo, ¡ay! El día domingo, aleluya, sino que era todos los días, en la mañana, en la tarde, al almuerzo. Y la vida entera consistía en una relación íntima con su Padre. Ya no era el oficio religioso, ya no era una liturgia, sino que era vida. Hablamos del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y también el querigma incluye su cuerpo en la tierra. Lo que hablábamos, ¿no es cierto?, cuando estábamos el viernes, bienvenidos a la mesa del Señor. Bienvenido a la iglesia, el cuerpo que abraza. Todos tienen un lugar. Vengan a la mesa. Vengan. Y vengan como vengan. Recuerden que el dueño de la casa quiere la casa llena. Él se va a preocupar después de aquel que no esté vestido de fiesta. Lo nuestro es llenen la casa, llénenla. Vayan por las esquinas, traigan a los mancos, a los ciegos, vayan acá, tráiganlos. Él se ocupa después. Y él mismo acerca de usted, vino a la boda y ¿cómo anda vestido? Y la respuesta, ¿cómo fue? Fuera, las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el rechinar de dientes. Mientras tanto, la iglesia, nosotros santifiquémonos, el Espíritu Santo quiebre, consuma en nosotros para estar vestidos, ¿no es cierto?, de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Su cuerpo en la tierra, que es parte también del querigma, el anuncio. Su retorno a la tierra. De eso tiene que ver también el retorno, ¿no? Que Jesús vuelve, que Él vuelve. Y eso es parte también. El querigma, dijimos, es la proclama de la verdad. Punto final. Está entre nosotros nomás, y supongo que aquí casi todos somos cristianos, ¿no? Gústele a quien le guste. Te van a decir absoluto, como también dice, intolerante, inflexible, claro, fundamentalista. Pero el tema es que no se nos ocurrió a nosotros. Su contenido, el querigma,
No es algo vago, por eso es importante predicar a Cristo, el hecho de Cristo, su palabra, su vida, su obra, su venida, su muerte, su resurrección, su exaltación, su pronta venida. No es vago e indefinido y no es interminable. Es claro, es el hecho de Cristo lo que vemos. Definido y es completo. Ese es el querigma. Este hecho de Cristo incluye tanto el aspecto histórico como también el hecho y contenido espiritual. Me explico. El hecho histórico, año cero, en unas praderas había unos pastores y resulta que se apareció un ángel y después multitud de ángeles que decían gloria a Dios en el cielo más alto, paz y buena voluntad para con los hombres. Ese hecho es un hecho espiritual, ¿no es cierto? Ok. Pero había un hecho físico, que Jesús había nacido y nació en un pesebre. Eso es un hecho histórico que alguien podría no creer en el Cristo, podría no creer en el hecho espiritual, pero no puede negar el hecho histórico, que hubo un personaje que se llamó Jesús de Nazaret. Pero el querigma también incluye aquellos elementos que son espirituales. Jesús nació de una mujer llamada María, virgen. Ocurrió algo espiritual ahí también, ¿no? Concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Hubo un ángel que se le presentó: salve, bendita, eres entre todas las mujeres. Y viene esa salutación tan preciosa. Hubo elementos donde tenemos también aspectos espirituales. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, 40 días, 40 noches, se le apareció el diablo. Fue para ser tentado, de hecho, que el Espíritu Santo lo envió al desierto. Dice que después de que el diablo se haya ido por un tiempo, un ángel le fortaleció. Eso es un hecho espiritual. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, por ejemplo, los discípulos veían a Jesús que estaba ahí, después se quedaron dormidos, pero hubo también un hecho espiritual, que un ángel también le sirvió. Hay cosas que son invisibles y otras que son visibles, parte del querigma. Murió un hombre en la cruz, fue lacerado. Pero espiritualmente, Colosenses 2, 14, 15 dice que y despojando él a los principados y a las potestades. Estaba ocurriendo algo tremendo cuando se llenó la tierra de tinieblas, el infierno mismo sobre Jesús y él cargando la maldición de toda la humanidad. Y despojó a los principados y a las potestades y fueron exhibidas públicamente en ese cuerpo completamente desnudo, hecho pedazos. Ahí estaba Jesús hecho maldición. El justo pagó por los injustos. Hubo un hecho espiritual, se conmovió la tierra. Un hecho físico, bien pancho, se rasgó el velo del templo de arriba abajo. ¿Y qué fue eso? Había un hecho espiritual. El Padre mismo dijo: chiquillos, está abierto el camino. Todo está saldado, está pagada la deuda. ¡Entren! Todos, todos, todos. Proclama. Si va a aplaudir, apláudele fuerte. Aleluya. Todo ha sido saldado. Esta proclama involucra cosas que son históricas, pero también verdades que son espirituales, que algunos podrían no dar crédito. Lo importante es conocer el contenido, porque el Señor conoce la tierra y dónde va a ser sembrada. Lo nuestro es ir y sembrar. Siembra, proclama,
Siempre el querigma. Tira para acá, tira para allá, tira para acá, tira para allá. Recuerden, ustedes conocieron porque estuvo hace unos años atrás, yo no podía creerlo, que en un encuentro en el norte hace 30 y tantos años a una mujer le hablé de Jesús. Algunos la conocieron, la Monse. Y le prediqué a Cristo. Y después de 30 y tantos años estaba en la casa, un día eran las 12 de la noche, y me llaman por teléfono. No, tú no sabes, no te acuerdas de mí, pero yo te he buscado por ¿cuántos años? 30 y tantos años. Y es que tú me hablaste, y esa palabra me acompañó, y oye, 30 años. Y había una foto, de hecho. Tengo una, era bonito ahí, ¿ah? Sí. Sí, sí. Pero ¿qué nos muestra esto? Que el Señor conoce. Lo nuestro es ir. Yo no me había imaginado nunca. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, el querigma y la vida que siempre van juntos. La aguja y el hilo. Primero el querigma. No intentes nunca evangelizar con didaqué. La doctrina, las enseñanzas, los mandamientos no son para el mundo. Es cierto, existe una ley moral de Dios y que nosotros ya hay momentos, no lo vamos a ver ahora, cómo podemos presentar la ley de Dios. Pero lo nuestro es el anuncio de las buenas nuevas de Jesucristo. Eso. Luego viene la vida que la doctrina cristiana, sin lugar a dudas. Lo importante de esto es el contenido en ambos. El contenido es absoluto y el contenido es invariable. Aleluya. Mira qué lindo se ve esto. Porque ciertamente nos establecen una verdad que es la roca, el fundamento es Jesucristo. El verdadero querigma se proclama con autoridad y unción de Dios. Cuando vayas ahí, Claudio, Danilo, los que estaban, iban por los autos hablándole, basta a veces una palabra de querigma. No solamente ese, y Dios te bendiga. Ay, Jesús te ama. Sí, me ama, es parte, pero... Okay, bueno, ¿cuánto amó Dios al mundo? Ha dado a su Hijo unigénito. Para que si tú crees, para que seas salvado, vamos entregando palabra, no buenas intenciones. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué provoca el querigma? Provoca e infunde fe. Brinda vida. Vida no es un peso. Las buenas noticias no traen un peso. Oh, este cristiano. Ya llegó. Llegó el cristianito. Y muchas veces la gente así se aleja. Porque no hemos sabido entregar el anuncio. Y esto entrega vida. Vida que libera. Otorga gracia. Eso es. Otorga gracia. Y la gracia es primero. Lo mencionamos delante, la mujer ahí descubierta en el acto mismo del adulterio. ¡Uy! ¿Cómo estaban ahí? Y Jesús rayando, ¿qué habrá escrito Jesús ahí? Hoy que me gustaría ver ese dibujo. ¿Qué habrá escrito? Tal vez está escribiendo hipócrita. No, eso no lo sabía. Pero ahí inclinando. Y simplemente, antes dijo, a ver, el que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra. Nada más. Y acusados por las conciencias, y empezaron a tirar. ¿Cómo podemos juzgarnos unos a otros? No. Y le dije, mujer, ¿quién te condena? No hay nadie. Y yo tampoco te condeno. ¿Quedó ahí nomás? Vete y no peques más. Provoca, infunde fe, brinda vida, otorga gracia, y el querigma entrega una experiencia. Aquel que recibe el anuncio y esto llega, entra en el corazón, ¡pah! Lo que nos decía la Rosario y la que volvió. ¿Se acuerdan que Pancho dio en el testimonio de esta hermana que estaba orando? Él vio una visión de que ella volvía a trabajar con nosotros. Los que escucharon el testimonio, bueno, volvió y ahora está pidiendo un polerón y dijo que se quiere bautizar. Y dijo, no sé, es que toda la semana, dijo, yo anduve distinta. Algo me pasó. Bueno, ¿qué pasó? El querigma, la palabra, trajo fe, trae una experiencia. ¿Sabe? Algo me pasó. Hoy no sé. Decía que tenía una felicidad incontenible. Decía que ella, antes de que nosotros habláramos con ella estaba muy triste, muy decepcionada, y que ella pensaba, no sabía qué hacer, y que esta semana había tenido una felicidad incontenible, que se andaba riendo sola. Incontenible, sí. Aleluya. El querigma trae salvación a los oyentes. Con respecto a lo que tú mismo hablas en la pregunta, ¿la iglesia tiene el poder para hacer lo mismo que hizo Jesús, de perdonar los pecados? Yo puedo decirle nuevo a una persona, tal como Jesús lo hizo con la samaritana, para librarla de esa condenación. Cristo, por el poder de Cristo. Sí, entráis en un tema ahí. Lo que sí es cierto, que Jesús, dentro de la delegación de autoridad a su iglesia, también le da esta tremenda responsabilidad, que aquellos que se les perdonen los pecados, les serán perdonados, y aquellos que se los retengan, les serán retenidos. Es un elemento que es para examinarlo, compartirlo en otra instancia. De hecho, que la iglesia adolece mucho de un entendimiento y de una práctica de esto, porque involucra una responsabilidad tremenda, y que era una demostración de confianza de Jesús en sus apóstoles, y bueno, obviamente reflejados también a lo que iba a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero es cierto, Pedro, a veces que sí es importante poder afirmar: tus pecados han sido perdonados. Es como Pablo también cuando le dice: ve, lava tus pecados invocando su nombre. Pancho. No, lo que iba a decir, que en base a lo que dice Pedro, que la confesión también, por lo menos lo que yo recuerdo, es que la confesión había una cierta anonimato, digámoslo así, de la confesión. O sea, que lo que él le decía al Padre no podía ser revelado. El secreto de confesión. Sí. Bueno, una cosa tiene que ver con la confidencialidad, porque nos toca, y en esta semana las cosas que nos ha tocado escuchar son pero tremendas, brutales. Cosas tremendas. Y cuando una persona está dispuesta, obviamente, a abrir su vida, hay cosas que no las vamos a decir de manera pública. Sin embargo, tenemos aún en la Escritura ejemplos donde había confesión pública. En el momento que se bautizaban, venían dando cuenta de sus hechos. Decía: yo me arrepiento, yo confieso, mira, he sido esto, lo otro, y yo quiero lavar mis pecados, quiero ser sepultada juntamente con Cristo, quiero enterrar mi vida vieja y participar del poder de la resurrección de Jesús en vida nueva. Así que, y abría sus vidas. Y a mí me ha tocado escuchar así en bautismos que han sido
y que algunos quedan hasta como escandalizados. Aleluya si es así. Lo importante es tener la oportunidad de abrir nuestra vida, ¿no es cierto? Si es con uno o es con dos, pero que no escondamos, porque el que encubre aún su falta no prosperará. Y nos dice además Santiago capítulo 5 que es confesando nuestros pecados los unos a los otros, orando uno por otros, es que vamos a ser sanados también. En el fondo la confesión, el venir a la luz, lo que provoca es que nuestros corazones sean sanados. Por eso es importante, sin duda. Bueno, nos fuimos ahí un poquito del tema, pero terminamos nomás con esto. La última, son las 2:30 en mi reloj. Respecto a la doctrina, la enseñanza, ya vimos respecto al querigma, ¿no? ¿Está claro el querigma? Ya. Ahora, respecto a la enseñanza, ¿qué debemos? Debemos conocerla. Que no te pasen gato por liebre. Conoce la Biblia, léela por ti mismo. No te quedes con lo que yo he dicho. Anda, examina, sé como los de Berea, que le decían, a ver, y cuidadosamente examinaron. Ah, está, es. Y la doctrina hay que conocerla completa. ¿Basta conocerla? Porque hay unos que se la conocen, aquí mismo que la conocen, pero yo sé, se la saben, pero... Y algunos hasta la enseñan a otros, pero el tema no es conocerla, solamente. ¡Ay! Diga conmigo, ¡ay! Aunque sea. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Hay que vivirla. Hay que ponerla por obra. Si no, nos volvemos, como dice Santiago ahí en el capítulo 1, oidores olvidadizos. Nos olvidamos cómo somos. Nos vemos en el espejo y después, no sé cómo soy. Ponerla por obra. ¿Y qué tenemos que hacer? Aparte de conocerla, vivirla, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarla a otros. Absolutamente. Cuando la enseñamos a otros, ahí también la vas a aprender mejor a vivirla tú. ¿Qué dijo la Miriam? Acércate un poco porque... Mi experiencia ha sido que cuando he, discipulado o enseñado, es lo mejor para poder vivirla. Porque uno, aparte de los hijos, la familia, pero cuando uno enseña, es increíble cómo el Señor mismo a uno se la empieza a abrir. Porque gracias a Dios también he aprendido que es por ignorancia. Muchas veces que cometimos errores, no sabiendo. Pero cuando uno la enseña, como que se abre a uno. Así que... ¿Cuántas veces que estamos enseñando y el Espíritu Santo te está mostrando, ay, ¿cómo estáis vos, cabrito? ¡Oh! Y uno, claro, y uno después le pide al discípulo que termine orando por uno. Oye, y qué bueno que así sea. Que así, bueno, que así sea. Por lo menos aquí hay harto que yo le he pedido y espero que sea práctica entre medio de nosotros, porque ahí nos damos cuenta de repente, porque la palabra actúa como ese espejo. Así que, bien, vamos a ir terminando antes que vayamos al coffee break. Entonces, las tres cosas. Diga conmigo, conocerla. Diga vivirla. Y diga enseñarla. Conocerla. Vivirla. Enseñarla. Exactamente. Y esto se lo vamos a enseñar a los discípulos. Necesitas tener hijos e hijas espirituales.
significa alguien que le hayas compartido el querigma y que haya surgido la fe y que se haya convertido. Y ese que se convirtió, que tengas la posibilidad de enseñarlo, hacer de él un discípulo. Terminamos con esto. Pablo en 3 años dio todo el consejo de Dios. Es decir, toda la doctrina. Hechos 20, que alguien me ayude, que lo lea rápido para terminar. Y no me digan abusador porque llegaste tarde tú. Hechos 20. Dale, Hechos 20, versículos 26 y 27. Alguien que tenga una Biblia. Dale, fuerte. 26, 27. Sí. Porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Léalo, Ya. por favor. Por tanto, es que no veo, mi hermano, téngame paciencia un poquito. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ok. Mira cómo Pablo decía, yo ya, aquí, casi hacía como el Pilato, ¿no es cierto? Yo ya les entregué a ustedes todo el consejo de Dios. Y se demoró eso. Ahora, no es que estuvo 3 años hablándoles, pero estuvo durante ese periodo de tiempo compartiendo el fundamento, la enseñanza, la proclamación, la vida. Y terminamos. El ministerio de Jesús siempre había proclama y mandamientos. Siempre estuvo presente. Jesús en todo lugar proclamaba las verdades del reino de Dios y enseñaba cómo vivir, cómo se vive en el reino de Dios. Entender estos 2 elementos también te va a ayudar a darte cuenta cuando un predicador predica querigma. Y cuando, ciérrame la puerta, porfa, y cuando se está entregando una palabra de ¿qué? Didáctica, de enseñanza. Algunos solo nos gustan los predicadores de fe. Porque ese, no, mira, oye, yo conozco unos que van, y los conozco, y que participan en ciertas congregaciones porque, aleluya, porque tienen una palabra querigmática buenísima. Domingo tras domingo, querigma pero espectacular, la aguja pero quebrantado en el piso y lloran, ¡ay, Señor! Listo. Pero al día lunes, chuta, están esperando de nuevo el próximo domingo, ¿no es cierto?, para que le vuelvan a ensartar la aguja. Pero resulta que lo que se necesita es aguja e hilo para que exista transformación, pues. Jesús en todo lugar proclamaba las verdades del reino de Dios y enseñaba cómo vivir. Cómo vivir. En la iglesia necesitamos los 2 elementos. Necesitamos la palabra de fe, pero necesitamos enseñar a vivir, la práctica. Cómo viven los niños. Cómo tratan los niños a sus papás, a sus compañeros. Cómo nos tratamos entre los esposos, etc. Termino con esto. Los apóstoles hacían lo mismo en su ministerio. Estamos llegando a esta conclusión. Si Jesús enseñaba, Jesús proclamaba, los apóstoles lo mismo, predicaban y enseñaban, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Así es. Última lámina. ¿Por qué es tan importante el querigma? Porque produce fe y la fe produce obediencia, no al revés. ¿Y por qué es tan importante la vida? ¿Qué? Porque las enseñanzas, mandatos e instrucciones nos enseñan cuál es la voluntad de Dios
para nuestras vidas. Amén.